Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita, tenemos el honor de que nos visite el señor Don Francisco Ortiz, autor de un hermoso libro sobre el Agni Yoga, que se llama El legado de Agni Yoga, publicado por la editorial Dagón. Bienvenido, Francisco. Hola, bien hallado, muchas gracias, Oscar. Bien hallado. Y bienvenido desde Málaga, la ciudad de la ciudad de la luz, ¿no? Bueno, hay muchas sombras por aquí repartidas. Bueno, vamos a hablar hoy de la familia Roerich. Bueno, vamos a hablar primero de tu libro, que es, como te decía antes, me parece un libro, si tuviera que definirlo con una palabra, es un libro hermoso. Creo que tiene, no sé si 50 o 60 dibujos hermosos de Roerich, acompañados por textos tuyos, donde al final puedes ir no solo aprendiendo la enseñanza del Agni Yoga, sino visualizándola. Y bueno, realmente es una experiencia. Es un libro para leer y releer, más que leer y releer, disfrutar y volver a disfrutar. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pues sí, es un libro que está enfocado como un homenaje a Nicolás, a Elena y a la enseñanza que transmitieron. La enseñanza es bellísima, aunque difícil de comprender, es cierto. Y, y bueno, la particularidad que tuvieron ellos es que hicieron realidad esa enseñanza a lo largo de la vida. Y Nicolás tuvo la particularidad de plasmar en sus lienzos precisamente muchos aspectos que se narran en la enseñanza. A Nicolás se le conocía como el Da Vinci ruso, era un pintor realmente excelso, ¿no? La naturaleza que plasmaba en sus cuadros, con un colorido magistral, plasmó muchas leyendas, hacía en definitiva una labor de síntesis, que es de lo que se trata, ¿no? De compilar todo lo bueno de diferentes partes y hacer un corpus con ello, ¿no? Muy bien, estaba aquí silenciando porque me estaba entrando un ataque de tos. Sí, es cierto, para la gente, bueno, estábamos hablando antes tú y yo, ¿no? De las relaciones entre lo místico y lo real. Estás hablando un poco ahora, sí, de la vertiente artística de Roerich, hablaremos también de la vertiente mística, pero me gustaría también para la gente que no lo conoce, que, bueno, que hablases de los hitos culturales y sociales que el matrimonio Roerich consiguió, ¿no? Empezando por la bandera de la paz, pero muchas más cosas. Bueno, sí, la bandera de la paz es la culminación de su obra. Eh, y además como gran símbolo está mal entendido. Ah, sí. Mal entendido, sí, 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 mal entendido y de alguna forma oculto. Lo han tergiversado. Bandera de la Paz es una, según palabras del propio Nicolás, es un símbolo que representa, digamos, la pureza y el fuego, ¿no? Sus colores son rojo y blanco. Y además es un conjunto formado por tres círculos que forman un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba, encerrados todos en un círculo, ¿no? Eh, Se puede decir que tiene dos interpretaciones, una exotérica y otra esotérica. La exotérica es la que, digamos, le llega a la gente, como la lucha por la paz, vamos a unirnos por la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa interpretación esotérica dan principalmente dos interpretaciones. Una que es relacionada con el paso del tiempo y la humanidad por el paso del tiempo, que serían presente, pasado y futuro englobados en el círculo de la eternidad. Y luego lo que es la naturaleza del ser humano, que sería pensamiento, palabra y acción, englobado todo en el círculo de la cultura. Pero en realidad el sentido esotérico de Bandera de la Paz es que representa el nivel de conciencia, el Mm. nivel de conciencia de cada ser humano. Cada círculo que forman el triángulo representa uno de nuestros cuerpos y el que sea triángulo equilátero significa armonía. Armonía además con el motivo de la aspiración hacia la cima de la montaña, por eso es un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. En definitiva, eso, el nivel de conciencia, lo que significa que cada ser humano, en función de su nivel de conciencia, debe de dar todo lo que su nivel de conciencia le permita. Por eso se dice que no se puede dar más de lo que somos, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Ahora mientras decías esto,
también se me venía a la cabeza, pero no creo que tenga nada que ver. Interpretación filosófica de la bandera de la paz. Tesis, antítesis, síntesis. No, lo digo porque el Agni Yoga es también un yoga de la síntesis, ¿no? Sí, 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 lógico, lógico. ¿Qué es para ti la síntesis? ¿O qué es para ti? Sí, la síntesis a nivel esotérico, ¿no? Mucha gente piensa que sintetizar es meterlo todo en un mismo saco y yo no veo así la síntesis. Para mí la síntesis es una superación también. Yo creo que la síntesis es hacer realidad nuestro ser interno, Mm, en el sentido de que para alcanzar la síntesis significa que debemos de tener una percepción holística de todo. ya, ya, ya. Para tener una percepción holística, ¿quién tiene una percepción holística? Quien no se centra solo en el mismo, sino que se ve interrelacionado o formando parte del resto de seres humanos, Ya, ya. formando parte del cosmos, y entonces todos los acontecimientos que van sucediendo a lo largo de su vida los va unificando. Claro, síntesis también significa que el análisis que se hace de los devenires de la vida se hace sobre todo en base de una causa y efecto. Es decir, la persona que tiene la capacidad de alcanzar la síntesis significa que tiene la capacidad de ver cuál es la causa que subyace en el efecto que se está manifestando. Mm, Por eso síntesis no es una compilación, no. Es el tener una, creo yo, una percepción holística de todo y ponerla en práctica en beneficio del uno. muy bien. Si te parece, ahora, porque voy a hablar de varias cosas que te decía a ti que no se han, bueno, no se han divulgado mucho en español acerca de cómo este matrimonio, el matrimonio Roerich, ha llevado a cabo su, bueno, su síntesis, su vida, su espiritualidad, cómo la ha hecho aterrizar en la tierra. Pues antes tengo que decir algo que le dé un poco de seriedad a cosas muy poco serias que voy a decir ahora. Por ejemplo, que Nicolás Roerich y Elena Roerich pues, tuvieron como amigos al presidente Roosevelt, a Einstein, no sé si a Tagore, si se te ocurren más personalidades puedes decirlo, porque bueno, luego voy a decir cosas que a lo mejor a los admiradores de los Roerich le van a sonar un poco como flush, que los van a bajar un poco a tierra. Bueno, entre sus amistades, además de las personalidades políticas y científicas que han mencionado, tenían contacto y amistad con científicos de vanguardia y sobre todo con personas relacionadas con el arte, con grandes compositores Mm, de la época, grandes escritores. Ten en cuenta que era un matrimonio que no dejaba indiferente a nadie. ujú, Entonces la persona que tenía cierta sensibilidad o que anhelaba en su interior el deseo de que la humanidad diese un avance sobre la situación que se vivía en la época, pues lógicamente se quedaban enganchados con su presencia. Eran magnéticos, en definitiva, pero ujú. entendiendo el buen aspecto del magnetismo. Ya, ya. Pues mira, si te parece, vamos a empezar. A lo mejor mucha gente piensa que esto es un ataque al Agni Yoga. En los 78, bueno, no, 78 no, creo que 40 programas que hemos tenido, nunca he manifestado la corriente con la que en la que yo me muestro más afín, ¿no? O en la que yo me siento más afín, o más en casa. Teóricamente tenía que ser la antroposofía de Rudolf Steiner. Y no, el sitio donde me siento yo más en casa es en el Agni Yoga. Así te lo digo. Es decir, si me tuviera que considerar algo, pues sería un Agni Yogi. Con lo cual ahora Ujú. viene, ahora viene todo esto. Venga. Lo primero, hay un paralelismo en la vida de Elena Roerich y de Blavatsky. Blavatsky, decíamos en el anterior programa, hace dos programas, que comenzó su periplo en sesiones de espiritismo, ¿no? Contactando con un espíritu que se llamaba John King. Y en el caso de Elena Roerich, pues él ya contacta, bueno, primero en Hyde Park, dos indios se le cruzan, intercambian miradas y una sonrisa, ella tampoco reacciona, más tarde ella se da cuenta de que uno es el Mori y otro es Kutumi, pero bueno, ya luego en las seances, en las sesiones de espiritismo, pues aparece un espíritu que se llama Alal Ming, que bueno, se ofrece como espíritu guía del matrimonio y finalmente, después de muchas preguntas, después de muchas sesiones de espiritismo, Alan Ming le acaba diciendo a Elena Roich que busque en su corazón, curiosamente el corazón es el órgano del Agni Yoga, que busque en su corazón para saber quién es realmente. Ella siente que Alan Ming es el Moria, una de las personalidades del Moria, y bueno, y finalmente pues Alan Ming dice, pues sí, has acertado, soy el Moria. Y desde ese momento pues el Moria se convierte, o Moria, alias Alan Ming, se convierte en el guía del matrimonio Roerich.
Ujú. ¿Qué te parece a ti que una enseñanza tan refinada al final venga de algo tan arrabalero, por así decirlo, como las sesiones de espiritismo? Además es curioso porque precisamente la enseñanza no es benévola con el espiritismo. Como tampoco Blavatsky. Pero como tú bien dices, hay que comenzar por algo, ¿no? Muchísimas de las personas que, digamos, estamos en el mundo espiritual hemos tenido algún vínculo con el espiritismo. Digamos, es un comienzo. Vale. Lo que ocurre es que, como todo comienzo, luego te das cuenta de que, como bien dice la enseñanza, en palabras del maestro, la mediunidad es la puerta para los mentirosos, es el vehículo para los mentirosos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir con esto? Que con la mediunidad el problema que hay es que el medium en realidad no conoce la naturaleza del ser que se está comunicando a través de él. Y además de no conocer la naturaleza, normalmente no tiene conciencia durante el proceso de la comunicación. Entonces, Nicolás, tanto Nicolás como Elena eran personas sensibles. Nicolás hacía escritura automática y Elena pues tenía muchísima sensibilidad. Yo supongo que en los comienzos pues se necesitó de un periodo de ajuste. Y este periodo de ajuste posiblemente sea el que coincide con la escritura o transmisión del primer libro Hoja del Jardín de Moria Muy bien. que se hizo mediante sesiones que hacían Nicolás y Elena con los grupos más íntimos de amigos y entonces se producían comunicaciones. Cuando se lee el primer libro, te das cuenta de que son muchos mensajes dirigidos a ellos personalmente, ¿no? Ujú. Entonces, eh, creo que es una etapa en la que, digamos, se van entrelazando los lazos. Luego ya el resto de los libros en realidad se producen por clariaudiencia. Ujú. Sí, 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 Entonces sí. ya no fue necesario el recurrir ni a la escritura automática ni a la mediunidad. Pero es que somos muy extremistas a todos los niveles cuando catalogamos los acontecimientos. Y Y nos olvidamos de que para llegar a la cima de una montaña hay que superar diferentes etapas. Tienes Y razón. entonces, en la espiritualidad, una de esas etapas precisamente la sesión espiritista. Pero claro, cuando ya se tiene un poco más de conocimiento y sobre todo de discernimiento, ves que hay cosas que no cuadran y cuando ya tienes esa percepción, se te abre una puerta. Ujú. Accedes a una enseñanza nueva, una enseñanza diferente, conoces una persona que te guía, en fin, son etapas que tampoco hay que dogmatizar. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, mucha gente también se piensa que el conocimiento que le llega a los elegidos, bueno, a los elegidos, a los contactados, o a los mensajeros, pues es un conocimiento que le viene por ciencia infusa. Y por lo que estuve leyendo también en este libro que se llama The Myth Revived, sobre los Roerich, pues Elena, a la recomendación de Alan Ming de Memoria, pues bueno, le recomienda leer a Blavatsky, a Rudolf Steiner, a Les Beater, a Swami Vivekananda, uno de los introductores del Vedanta Advaita, a Ramakrishna, al maestro Eckhart. Luego también le recomienda que vaya a formarse a Adyar, a la India. Luego también le recomienda estar con Sri Aurobindo para formarse también en el yoga integral. Es decir, y eso me imagino que le llevaría varios años a ella. Vamos, que antes de llegar a esa categoría donde tienes un contacto directo y donde, como tú dices, puedes discernir, tienes que formarte culturalmente. Lo digo porque, bueno, hay gente que piensa que no. Piensa que leer libros, por supuesto, leer libros también es una etapa, ¿no? No podemos quedarnos en eso. Pero hay una cultura espiritual, es decir, la espiritualidad, además de espiritualidad, que es un poco también lo que intentamos hacer en este canal, es cultura, ¿verdad? Evidentemente, hay que tener en cuenta que la espiritualidad es poner en práctica una sabiduría superior. Esta sabiduría superior, digamos que está esparcida de alguna forma en el espacio. Y cada mensajero capta una parte de esta sabiduría eterna que está
latente en el espacio. Quien dice el espacio, pues habrá quien lo llame archivo acásico, me da igual, yo voy al concepto. ¿Vamos? Entonces, por eso cada mensajero da un mensaje o una visión de la sabiduría eterna diferente. Y además tiene que ser así, porque la humanidad avanza y el nivel de comprensión de una etapa a otra es diferente. Por ejemplo, el mensaje de Jesús de Nazaret hace 2100 años era incomprendido para la mayoría de los seres humanos. Pero es que hoy, aunque sigue siendo incomprendido para la mayoría de seres humanos, ya son menos los que no lo comprenden. Ya, ya. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, por eso, como bien has mencionado, le recomendaron a Elena que abriese el conocimiento espiritual, las fuentes espirituales, los textos espirituales. ¿Para qué? Pues para favorecer precisamente esa ampliación de la conciencia de la que tanto habla el Agni Yoga y acelerar en ella el proceso de síntesis, es decir, de captar por ella misma desde el corazón esa sabiduría eterna que está esparcida en el espacio. Ujú, muy bien. Y a medida que, como tú muy bien dices, el vínculo entre el Moria, el círculo que rodea a los Roerich y los Roerich se hace ya más estrecho y el Moria empieza no solo a dirigirlos, sino a proponerles implementar en la Tierra lo que llama el Gran Plan, ¿no? Bueno, pues le cambia el nombre a todos. A Elena le llama Urusbati. Si le puedes decir a la gente qué significa Urusbati, Urupati es el lucero del alba, el ¿no? lucero del alba, y Sí, a sí, sí. Nicolás le llama Fuyama, que ahora mismo no recuerdo qué significa. Bueno, Yo es la primera vez que lo oigo. pues le llama Fuyama. En todo caso, Sabes no, tú Jova, casi más que yo, no, hombre. no, 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 yo es que, como tu libro, como te dije a ti antes, tu libro es tan hermoso, me picó la curiosidad de saber la vida de esta gente, y al final me encontré con este libro en inglés, y bueno, pues para mí primero fue un shock, ¿eh? Un shock el darme cuenta de, jova, a ver, ¿cómo casa lo del espiritismo, lo que vamos a contar luego a nivel político, cómo casa todo eso Mm. con lo que dice él, ¿no? Y un poco, este programa es eso, es un intento por mi parte de conciliar lo ideal con lo real. Por ahora lo estás conciliando muy bien. Digo, por lo menos el espiritismo con la enseñanza. ¿Qué Mm. pasa? Que a nivel político, el Moria quiere que se implemente en el mundo un gran plan, que por lo que recuerdo de tu libro, bueno, al final pasa o acaba en el Armagedón. Hablaremos un poco a nivel político de qué va todo esto, pero en la vida de Nicolás Roig y de Elena Roig, esto al final, no voy a entrar en muchos detalles, pero los lleva a ir a Asia, a intentar fundar los Estados Unidos de Asia con sede, bueno, el centro, la capital va a ser en el Tíbet. Esto le lleva además a una cosa que me encanta, porque si bien ellos no son bolcheviques, son antibolcheviques, pues tienen que hacer el esfuerzo de coger lo bueno del bolcheviquismo, por así decirlo, y llevarse bien con los bolcheviques para que les ayuden a implementar este plan, ¿no? Al mismo tiempo tienen que llevarse bien con los británicos cuando los bolcheviques parece que ya no les gusta tanto el plan de hacer una especie de budismo comunista, pues entonces el Moria pues le dice, pues no, pues entonces ahora ir a los Estados Unidos para que los Estados Unidos podéis hacer ya el plan. Bueno, ¿cuál es el gran plan? El gran plan político que los Roerich vienen a implementar o implementaron aquí en la Tierra. Vamos a ver, se sabe poco, yo realmente sé bien poco de ello. Si tú lo miras en perspectiva, el gran plan podría tratarse de un ensayo de lo que debe ser la implementación de la sexta raza aquí en la Tierra. Podría tratarse de un ensayo. Eh, ¿Qué significa esto de modo sintético? El concepto de nación, el concepto de país, el concepto de defensa de las fronteras, el concepto de la economía, el concepto de la política, todos los conceptos que rigen el mundo en la actualidad se tienen que desvanecer. Se tienen que desvanecer y somos los seres humanos los que tenemos que lograrlo. No van a ser, si el sistema político se tiene que desactivar tal y como está concebido actualmente, no va a ser el sistema político quien lo desactive. Tenemos que ser los seres humanos a través de nuestra
aplicación práctica de la enseñanza espiritual en la vida. Oye, Y no, no, esto es muy importante. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Porque pues teniendo una vida ejemplar, dando ejemplo en las cosas sencillas. Es difícil, pero ¿no te has dado cuenta, por ejemplo, que cuando hay una película en la que se ve un acto bondadoso, se nos saltan las lágrimas? sí, Eh, y como eso, hay mil ejemplos. Eso es lo que significa que nosotros en el corazón tenemos un concepto arquetípico de lo que debe ser la vida. Nosotros no podemos hacer grandes obras. La gran obra es que esa vida espiritual la apliquemos nosotros. Y la aplicas en las cosas sencillas, el comportamiento con tus semejantes, el comportamiento dentro de la familia, la responsabilidad laboral, la responsabilidad empresarial si eres empresario, la ética sanitaria si eres sanitario, es decir, no comulgar con lo que las farmacéuticas te quieran implantar. sí. De alguna forma ir contracorriente. Pero claro, ir contracorriente no significa que seas un Quijote. Lo que significa es que en lo que está a tu mano, de ahí el símbolo de bandera de la paz, que decíamos es una expresión de nivel de conciencia y no puedes hacer más de lo que tu nivel de conciencia te permite. Ya, ya, ya. Entonces cada uno debe de actuar en su ámbito. Por ejemplo, las personas que tienen ámbito político, si son realmente espirituales, y actualmente hay muy pocas que yo sepa que cumplen ese patrón, pues tendrán que intentar aplicar esa espiritualidad en la vida, y si, o sea, en el ámbito político. Y si no lo conciben, pues la ética sería decir, pues yo me marcho y no hay otra. La espiritualidad, el cambio, lo tenemos que hacer nosotros, pero desde nuestra vida. Y muchas veces cuando se pregunta, porque esa pregunta me la hago yo, ¿no? ¿Y qué hacer? A lo mejor tenemos que partir de qué no debemos hacer. Ya, ya. Sí. Eh, sí, sí, sí. A ver, se me vino a la cabeza cuando acabé la carrera, mi plan era cruzar el estrecho y pasarme unos 4 o 5 años yendo por los países árabes para investigar un poco en primera línea lo que era el sufismo. Bueno, por suerte un profesor de la universidad me presentó Te quitó la idea de la cabeza. me presentó una persona y al final, pues bueno, tuve que hacer lo que tú me estás diciendo aquí. La cruda vida cotidiana, es decir, ganarme la vida, trabajar de varias cosas y al final sacar unas posiciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, oye, a veces echo de menos, ¿qué hubiera pasado si me hubiera embarcado en un viaje heroico como el de Nicolás Roerich, en este caso, Nicolás y Elena por Asia, ¿no? Claro, a veces, es decir, hablas de una espiritualidad, sí, de lo cotidiano, pero bueno, a mí personalmente me gustaría también una espiritualidad a gran escala, porque es que si no, el gran plan, o mejor dicho, los grandes diseños lo acaban llevando políticos, como dices tú, sin mucho espíritu, y bueno, alguien tiene que mancharse las manos, ¿no? Ahí arriba, Pero digo. para, pero para realizar esa espiritualidad a gran escala, aunque parezca pedante, tienes que ser merecedor de ello. No Amigo. significa que yo no sepa si eres merecedor de ello o no, ¿me entiendes? No, no hablo de mí, ¿eh? Hablo en No, no, general. no, pero que se me entienda. Sí, sí. Hablo de cómo funcionan las cosas. Ya, ya. Ese nivel de conciencia, ese círculo que rodea Bandera de la Paz. Cuando uno está realmente preparado, realmente se pone al servicio del gran plan de la jerarquía, de ese Vale. gran plan superior. Hemos llegado. El problema está en saber si estás bien preparado, y eso lo tienes que demostrar. Ujú. ¿Cómo se demuestra? Pues posiblemente la vida te ponga ante pruebas en las que tengas que confirmar tu preparación. Y una de las pruebas es la renuncia total al egoísmo. Si tú intentas ser un salvador, ser el abanderado de un gran plan y existe un interés oculto por tu parte de carácter egoísta, sea monetario, sea de reconocimiento social, sea de acaparación de poder.
sea de lo que sea, ese mínimo componente egoísta hará que tú no puedas colaborar en ese plan. Mierda. Me, me- me- Te he me has desarmado. pillado, me has pillado, me has pillado. No, bueno, tienes toda la razón, tienes toda la razón. De todas maneras, que tampoco se piense la gente que tienes razón en todo eso, ¿eh? Pero eso, Nicola Roerich y Elena Roerich se mancharon las manos. Por ejemplo, la gente tiene idealizada el budismo tibetano, ¿no? En una entrevista a un chico, no recuerdo, un profesor de historia del arte, él me dijo que me leyera un libro de Roerich que se llamaba El corazón de Asia. Porque claro, en esa época, cada vez que escribía un budista tibetano, para hacer un programa muy parecido al que estoy haciendo contigo, un programa objetivo, es decir, donde se hable de la parte mística del budismo tibetano y de la parte, entre comillas, política o controvertida, ¿no? Pues me respondían diciendo que, o no me respondían, o me respondían diciendo que una persona que estaba juzgando, ¿quién era yo para juzgar los desmanes que estaban haciendo los lamas en los monasterios, violando a niños, etcétera, etcétera? Bueno, en fin, tampoco iba sobre eso, simplemente quería tratar todos esos temas. Pues oye, me leí el libro del Corazón de Asia, que me imagino que tú leíste, y Claro. bueno, qué bien. Me di cuenta de que no soy el único que se había dado cuenta de que el budismo tibetano estaba, según Nicolás Roerich, degenerado. Y de hecho, él lucha, por así decirlo, contra el Dalai Lama de aquel momento, poniéndose a favor del Pachen Lama, que estaba exiliado en Mongolia, si no recuerdo mal. Y a través de Rusia y también de los británicos, creo, intentan que el Pachen Lama pues invada el Tíbet para poder echar al Dalai Lama. Antes también te decía que a Elena Roerich la consideraban en el Tíbet una encarnación de Tara, de la Tara, y a Nicolás una encarnación del quinto Dalai Lama. Y él asimismo se consideraba como el Dalai Lama del oeste. Y su idea o su ideal era, de hecho, bueno, creo que el Moria en alguna comunicación le decía que él tenía que dirigir ese estado panasiático desde el Tíbet como, si, como un nuevo Dalai Lama que extirpase del budismo tibetano ese lamaísmo degenerado y que restaurase el budismo en su pureza prístina. No sé qué nos puedes contar tú de esto, de la relación ambigua o de los Roerich con el budismo, para que la gente tampoco piense que ser bueno o no tener egoísmo significa decir eh, namaste, namaste, namaste a todos. Vamos a ver, ellos eran budistas porque, bueno, se identificaban mucho con la ideología budista, pero en realidad ellos eran grandes devotos de Jesús de Nazaret el Cristo, Ah, a quien la enseñanza ensalza y pone como ejemplo. Es más, luego si se da pie, explicaremos, digamos, lo que significa Jesús de Nazaret el Cristo para la enseñanza. explícalo ahora si tú quieres, por favor. Bueno, es que cuando hablamos de Agni Yoga, hay que analizar dos aspectos. Por una parte, la enseñanza, que son los libros que escribió Elena Roerich, y por otra parte, el sendero del Agni Yoga. Ujú. La enseñanza da dos claves respecto a Jesús de Nazaret. La primera clave es que nos impele a todos a alcanzar el umbral de la transfiguración, es decir, de la iluminación budista, ¿vale? Claro, para hacer eso, en la enseñanza, a lo largo de los 7.000, cerca de 7.900 aforismos que la componen, pues da muchas instrucciones prácticas que nos permiten reflexionar en nosotros mismos, en nuestros defectos, con el objetivo de alcanzar la purificación de nuestros cuerpos y el autoperfeccionamiento. ¿Por qué? Porque únicamente cuando alcancemos ese autoperfeccionamiento estaremos en condiciones de alcanzar la iluminación. ¿Por qué es necesario alcanzar la iluminación? Porque en el momento que se alcanza, se comienza a recorrer el sendero del Agni Yoga. El sendero del Agni Yoga transita entre la tercera y la cuarta iniciación, entre la transfiguración y la crucifixión. Jesús de Nazaret simbólicamente representa este paso. La vida de Jesús de Nazaret es la podemos interpretar como una clave simbólica del recorrido del ser humano, del recorrido espiritual. ¿Por qué se debe de alcanzar la cuarta iniciación? Porque es el premio
que alcanza el ser humano para liberarse de las encarnaciones. Es decir, es el triunfo sobre la personalidad inferior y te conviertes en un superhombre, los seres que forman parte de la jerarquía, ¿vale? Por eso se dice que la Agni Yoga, que es el yoga del fuego, Agni representa la energía divina, el fuego es la energía divina, pues Agni Yoga es la manifestación de Dios a través del ser humano. La manifestación de Dios entendiendo el Dios interno, ese que tantos velos tenemos que descorrer para que se manifieste. Y eso se produce entre la tercera y la cuarta iniciación. Por eso digo esto porque ellos no es que tuviesen un idealismo respecto a Buda o el budismo, respecto a Cristo, el cristianismo, no. Ellos lo que eran es totalmente opuesto a la dogmatización de las religiones, cualquiera que fuese la religión. Las religiones, según ellos, tienen un tronco común. Por eso hemos dicho que, digamos, la sabiduría eterna está esparcida en el espacio y cada mensajero capta la porción de sabiduría que debe de transmitir a sus congéneres en función de la época y en función de la naturaleza de sus congéneres, ¿no? Claro, todo esto evoluciona con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre? Que transcurridos 100, 150, 200 años, esas enseñanzas se han dogmatizado. Cuando se dogmatizan, se cristalizan, pierden la esencia y se convierte en un cúmulo de ritos que nos llevan a convertirnos en fariseos, como denominaba Jesús de Nazaret. Por eso digo que ellos no se identificaban con una religión en concreto, ellos, digamos, defendían la pureza de todas las religiones. Y eso Nicolás lo manifiesta perfectamente en su obra. Nicolás pinta prácticamente todos los mensajeros que han dado enseñanzas de sabiduría eterna, enseñanzas verdaderas a lo largo del tiempo, Incluido Mahoma, incluido a Mahoma. que es el gran olvidado en el mundo de la jerarquía de los maestros Pero también ascendidos. el gran olvidado porque también es el gran tergiversado. Ujú. Si todas las enseñanzas se dogmatizan y se malinterpretan, posiblemente con la enseñanza islámica sea el caso Por supuesto. más patente, ¿no? Y si quiere encontrar la verdadera naturaleza del islamismo, pues tienes que ir a donde tú querías ir, recurrir al sufismo. Además, si te das cuenta, los grandes maestros, los grandes mensajeros han transmitido su enseñanza de modo oral. Exactamente, sí. No hay, que yo sepa, no hay textos originales, es decir, originales me refiero en el momento y la hora en el que el mensajero dio el mensaje. Sí, por ese riesgo. Yo creo que a que las cosas se tergiversen, pero sobre todo a lo que dices tú, al dogma y a la cristalización. Claro. No sé si en el caso del Agni Yoga ha pasado lo mismo. ¿Por qué te digo No, esto? Mm, no, verás, porque en el caso de las Agni Yoga ellos hicieron una cosa muy bien, y es crear las Agni Yoga Society, la Sociedad de Agni Yoga en Nueva York. ¿Por qué crearon la Sociedad de Agni Yoga en Nueva York? Para mantener la integridad y pureza de la enseñanza. ujú. Es decir, para que nadie pudiera modificar un punto, ni una coma, ni una palabra, ni una frase. Muy bien. Y eso se mantiene. Sí, sí, no, y de hecho, bueno, antes de contratar contigo, contacté con la Sociedad Agni Yoga de Nueva York, me contestó una chica que se llama Caroline, y bueno, no me habló de ti, me dijo que mandaría mi mensaje, pero al final dije, ¿qué carajo? Tenemos aquí un experto en España, pues hablo con el de España. No, de experto nada, te lo agradezco. Bueno, la historia es que luego le mandé el mismo mensaje que a ti, ya aprovecho para decirlo ahora, ¿no? Esa enemistad que tenía Elena Roerich con la enseñanza de Alice Valley y con Alice Valley. Y oye, mi gran sorpresa fue que Caroline dijo que es la representante de la sociedad Agni Yoga. Espero que esto no le traiga problemas, seguro que no. Pues me dijo que la gente tenía muy mitificada a Elena Roerich,
que no todo lo que salía de su boca era del Moria, y que a nivel personal ella consideraba que Alice Valley, ya que tú antes hablaste de la tercera y la cuarta iniciación, que me imagino que vienen también de Alice Valley, ¿no? Esos conceptos, pues que ella consideraba que Alice Valley era una auténtica, la palabra en inglés, la palabra, ahora estoy haciendo traducción automática, pero bueno, una abridora de caminos, una auténtica abridora de caminos. Es cierto, hay mucha controversia sobre ello. Yo realmente no tengo mucha información porque es difícil encontrar la información, ¿no? Entonces, hacerte una opinión al respecto es complicado. Coincido contigo en que se ensalzaba excesivamente la figura de Elena Rerich y la figura de Nicolás Rerich, en el sentido de que lo que ellos dicen es palabra de Dios. Y, hombre, eso no siempre es así. Precisamente por lo que he comentado, porque son personalidades humanas que viven en un ambiente humano, entonces se pueden equivocar. Hay que tener en cuenta que están sometidos a una energía de altísimo voltaje espiritualmente hablando. Entonces es fácil, como decimos aquí, meter la pata. Sí. Respecto a la enemistad, yo no creo que ella tuviese enemistad con Alice Bailey por ser Alice Bailey, ¿vale? Yo creo que eso sería una consecuencia de las reticencias que ellos tenían respecto a la escuela arcana. Me explico. Esta enemistad se podría, lo poco que yo he analizado, se podría basar en tres aspectos. En primer lugar, en la figura de Duyalkun. En segundo lugar, en el intento de uso ilícito o apropiación de la enseñanza del Agni Yoga por parte de la escuela arcana. Y en tercer lugar, la escuela arcana en sí. Respecto a Duyalkun, Elena afirmaba que el maestro tibetano no era Duyalkun, el Duyalkun de la jerarquía. Insisto, lo que ella dijo tendría sus motivos para decirlo, pero yo no estoy en condiciones de afirmar que lo que dijo es verdad, ¿vale? En la enseñanza se menciona, lo voy a leer, se menciona un aforismo, el aforismo 40 del libro supramundano, que dice lo siguiente. Cuando nosotros nos manifestamos, nosotros se refiere a los seres de la jerarquía, ¿vale? Cuando nosotros nos manifestamos, no nos distinguimos de las demás personas. Vosotros mismos pudisteis testificar esto cuando Duyalkul fue para darte la bienvenida. Él no apareció diferente a los demás lamas. Ursvati sintió inmediatamente algo inusual, mas este mismo sentimiento pudo haberlo causado el jefe del monasterio. Así, exteriormente, todos los hermanos, escrito con mayúscula, es decir, los hermanos blancos, todos los hermanos y colaboradores tienen la usual apariencia terrenal. ¿Por qué se escribe este aforismo? Pues porque entre enero y mayo, calculo yo, de 1928, cuando ya estaban de regreso de la expedición de Asia Central, se produjo este contacto. Contacto, según el aforismo, en el que Elena no reconoció físicamente al maestro. Después, en diferentes cartas, Elena hace referencia a que este maestro Duyalkul no es en realidad quien se hace llamar el maestro tibetano. Como dando a entender, el maestro tibetano desconocemos su procedencia y su naturaleza, pero desde luego no es el maestro de la jerarquía, Duyalkul. No está al mismo nivel que el gran maestro, que el maestro Moria. Eso, palabras de Elena Reri. Luego, esto ya significaba un recelo hacia las enseñanzas que se transmitían, ¿vale? Lo digo esto para que nos pongamos en situación de lo que ella podía pensar o sentir. El segundo aspecto de discordia es el uso de la enseñanza.
En diversas cartas, Elena hace referencia a que Alice Bailey hacía uso de los libros escritos por ella, que estaban atesorados digamos que pertenecían a Agni Yoga Society, pues hacía uso de esos libros para enseñarlos en sus clases de yoga y luego enseñarlos en la escuela arcana, al parecer sin permiso. Ujú. Claro, si esto fuese así, pues hombre, hace que esté un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Ujú. Además, constata por cartas que le enviaban diversos seguidores, diversos discípulos que tenían ellos y que mantenían contactos con la escuela arcana, pues constata que por parte de los rectores de la escuela arcana existía un interés excesivo en hacerse con los libros de la enseñanza, prácticamente de acapararlos, motivo también de resquemor, ¿no? Y incluso le llega a decir a quienes les planteaban estos temas, les llega a decir que no les den ningún derecho ni copyright sobre los libros. Ujú. Es decir, deja caer en las cartas que ella escribe, pues que existía un interés, vamos a llamar, con cierto grado de ilicitud, no demasiado lícito, de incorporar las enseñanzas de Agni Yoga a las enseñanzas de la escuela arcana. Ujú. Y por ese motivo, Elena pues hacía aplicación de práctica de la creación de la sociedad Agni Yogi, Agni Yoga Society, mantener la integridad y pureza de la enseñanza. Se esté de acuerdo o no con ella, pero mantenerla íntegramente. Sí, sí. Y el tercer aspecto, un poco de discordia, pues hace referencia al funcionamiento de la escuela arcana. Claro, con esto que he mencionado anteriormente, de ese hacer estudios de los libros sin mencionar la fuente, porque si tú estudias un libro, pero dices, este libro pertenece a esta sociedad o a esta editorial, lo haces correctamente. Pero al parecer no. Se estudiaban los libros, pero no se mencionaba la fuente. Ese intento de comprar libros y de adquirir derechos de copyright sobre los libros, hombre, hace que el funcionamiento de la escuela arcana, pues a ojos de ellos, dejaba mucho que desear, ¿no? Ya. Por eso, en las cartas, ella insiste una y otra vez en que desde la Hermandad Blanca aseguran que nunca ha existido contacto ni apoyo de la Hermandad Blanca hacia la Escuela Arcana. Todo esto nos lo podemos creer o no lo ¿O no? podemos creer, pero bueno, es el contexto de la situación y hasta cierto punto es entendible, ¿no? Sí. Lo que significa que, ya digo, no es que lo que dijese Elena fuese palabra de Dios. Oye, pero esto que estás contando, mira tú, me trae viejos recuerdos, bueno, no tan viejos, me trae el recuerdo del programa creo que bueno, un programa que hemos dedicado al Puente de la Libertad, porque a lo mejor no la conoces, Elizabeth Clare Prophet, la fundadora de la Iglesia Universal y Triunfante, bueno, que tuvo bastante éxito en Estados Unidos hasta los años 90, hizo lo mismo con los libros del Puente de la Libertad, no citar las fuentes. Y por otro lado, luego intenté utilizar la enseñanza de Agni Yoga. ¿Qué pasó, Francisco? No, no, Perdóname, que estamos. te veo mirando por ahí. Sí, Si tienes sí, que hacer sí, sí. algo, pues habla, haz lo que quieras y luego No, 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 lo no. borramos, ¿no? Vale, vale. No, pues No conozco nada de lo que me has comentado. No, pues eso, que veo que es una práctica que se utiliza en escuelas. También no estoy comparando la escuela arcana con esta de Elizabeth Clare Prophet, a la que le hemos dedicado parte de un programa, pero oye, es el mismo proceder. En este caso, renegar de las fuentes, ¿no? Intentar no decir de dónde sacas en este caso, el día del Punto de la Libertad, Geraldine Innocenti. Y por otro lado, es una cosa curiosa que siempre me sorprendió, intentó utilizar también las enseñanzas de Agni Yoga, porque la enseñanza de los maestros ascendidos, que no sé si la conoces, es una enseñanza muy dispersa, a veces muy barroca. Y también a la hora de llevarla a la práctica, Muy astral. muy así, muy astral también. Y a la hora de llevarla a la práctica, pues tuvo que recurrir o quiso recurrir también a Agni Yoga y de hecho, según en la investigación que hice, se puso en contacto con la Agni Yoga Society para ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo para funcionar las dos al unísono y la Agni Yoga Society, pues viendo un poco qué querían hacer, pues le dijeron que no. Pero al margen de todo esto, la realidad es que son dos enseñanzas muy diferentes. Yo personalmente,
Después de ti va a venir una entrevista a una chica australiana que hizo una tesis doctoral sobre Alice Valley. Yo personalmente es una enseñanza que me repele. Es una enseñanza de Alice Valley tremendamente mental, pero tan mental es que no llega a haber ningún tipo de contenido, de tan abstracta, de tan abstracta que es, ¿sabes? Para mí son solo palabras. Alejada del corazón. Sí, alejada del corazón, sí. Con lo cual, estamos de acuerdo. Son dos enseñanzas muy diferentes las dos. Mira, cada enseñanza tiene una particularidad y es que, digamos, es como un banderín de enganche para el ser humano que se identifica con ella. Yo la enseñanza de Agni Yoga me cautivó nada más abrir el libro de Hojas del Jardín de Moria y no puedo renunciar a ella, o sea, me tiene cautivado. Sin embargo, como tú dices, con la enseñanza de Alice Bailey, yo no me identifico. Elena utiliza una expresión y es que es fría. Sí, Esto lo dice Elena en una carta, ¿no? A mí me da la impresión de que es una enseñanza que aporta mucho conocimiento, muchos datos, pero que muchas veces quien se identifica con ellos, perfecto, es su camino. Pero quien no se identifica con ellos, lo que hace es que te pierdes. Si intentas profundizar y analizar y estudiar todos esos datos, en definitiva te pierdes. En cambio, la enseñanza de Agni Yoga tiene una particularidad. Y es que tú coges un aforismo, lo lees ahora y captas un significado. Lo lees dentro de 6 meses y captas otro significado. Dentro de 2 años y captas otro significado. Es decir, es una enseñanza abstracta que no se puede desgranar con la mente concreta, sino que lo que hace es que te va, como que te va engrasando las piezas del puzzle de la mente superior. el mana Y claro, la superior. mente superior es la mente que nos convierte en un superhombre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces son enseñanzas diferentes. Pero quiero poner en valor lo que Elena decía respecto a la escuela arcana. Y es que ella a sus discípulos les aconsejaba fervientemente no criticar ni la escuela, ni las enseñanzas, ni los profesores, ni los libros. Muy bien. Porque una máxima de la enseñanza es precisamente el respeto al concepto espiritual o a la enseñanza espiritual del otro. Muy bien. Eso lo expresa en un párrafo que es muy significativo. Dice, es mejor por tu Dios que por mi Dios. Es decir, no debes Mm, de entrar en una confrontación religioso-espiritual, nunca. qué bonito esto. Qué bonito esto. Bueno, en tu editorial, la editorial Dagón, hay varios libros editados de un señor que yo no conozco. Ahora mismo, cuando te miro a ti, me recuerdas a él. Seguramente sabes a quién me refiero, a Torkon Bueno, Sarabarian, bueno, sí, sí. que creo que este señor, a ver si nos puedes hablar un poco de él, ha conseguido sintetizar o buscar el punto común entre Alice Valley y las enseñanzas de Agni Yoga, ¿verdad o no? Vamos a ver, Torcon Saridarian, para mí, bueno, y cuando yo hablo de mí, hablo también de Loli, ¿eh? Loli, puede venir, Sí, Loli, Loli, mi puede esposa, ponerse a mi tu lado, compañera, es que el trabajo es conjunto, podemos ¿vale? hacerla famosa, puede venir aquí, hombre, y ponerse aquí delante de la cámara. No, 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 no le gustan las cámaras. Bueno, Loli, un abrazo. Igualmente. Gracias. Para mí, Torcon Saridarian es el último mensajero y además el último mensajero incógnito. Es decir, Torgon Saridarian se dio mucho a conocer en Estados Unidos, pero su enseñanza no ha trascendido. De hecho, ahora, gracias a la editorial Dagón, pues se están traduciendo al castellano sus libros. Efectivamente, Torgon Saridarian hace una síntesis maravillosa de Agni Yoga, de Alice Bailey, de cristianismo, de budismo, de todas las fuentes, de todas las enseñanzas, de todas las religiones, escoge lo mejor. Lógicamente, el gran bloque lo tiene en la enseñanza de Agni Yoga, en la enseñanza de Jesús de Nazaret y en la enseñanza de Alice Bailey, ¿no? Y entonces él lo sintetiza y además lo expresa en un lenguaje
mundano en el buen sentido de la palabra, es decir, un lenguaje entendible, un lenguaje práctico. Sí. Y bueno, a cual los libros que tiene son maravillosos. Tiene, por ejemplo, un libro que se llama Combatiendo las fuerzas oscuras, que es un libro que te desvela las artimañas de la vida diaria que utilizan los agentes opuestos a los hermanos blancos para desviarte del sendero. Y son cosas que nosotros las conocemos, pero que no caemos en ellas. La obsesión por la televisión, la obsesión por el fútbol, la obsesión por los deseos inferiores, por todos los aspectos relacionados con el egoísmo, y todo explicado detalladamente y con los pies en la tierra, ¿no? Ajá. La verdad es un ejemplo maravilloso y una enseñanza maravillosa la de este hombre. Sí, yo no leí ningún libro de él, ya hablé con tu editor, tengo que leerme varios libros de este señor y cuando lo tenga un poco asimilado, me gustaría entrevistar a tu editor, que me dijo que encantado de hacerlo. Ya, ya. Además, se me ha ido lo que te iba a decir. No, Bueno. o a Loli. No, es que Sí, decía sí, ella Loli, que sí, hay sí, un sí. grupo de estudio de los libros de Torco Ah, Saridaria. no sabía. ¿Y dónde lo hay? ¿Aquí en España? Por Telegram. ¿Cómo Por se llama? Telegram. Bueno, luego te lo pasamos. Vale, sí, así yo lo puedo colocar en la descripción del vídeo. Muy bien. A ver, Ah, perdona, ya se me ha venido la sí. idea. Torco Saridarian dice que la enseñanza de las Yoga es la enseñanza más bella a la que él ha tenido acceso. Vale, vale. Muy bien, me has dejado Ahí ahí. lo dejo. Sí, no, sobre todo porque estoy pensando, como dices tú, en el montón de enseñanzas que ha podido saborear este hombre a lo largo de su vida. No Claro. sé si es un Es que mero mira, teórico, no sé si es un mero teórico. no, 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 no. Como todos los grandes mensajeros deben de nacer en un hábitat adecuado, en una familia adecuada. Su padre, en fin, era un iniciado, eh, porque cuando lees su biografía te das cuenta de comportamientos, actitudes que tenía el padre que decían que, vamos, que daban a entender su verdadera naturaleza. La madre también era una persona muy espiritual y él participó. Es que él estudió en distintas enseñanzas. Ujú. Él estudió en monasterios ortodoxos, en monasterios sufíes, tuvo contacto con el sufismo, con el budismo, perteneció al núcleo, digamos, más hermético de la escuela arcana. Mm, Le estuvo realizando trabajos de estudio encomendados por Alice Bailey. Es decir, vale, vale. era un hombre y todo eso lo traducía a la práctica, a la Muy bien. práctica. Muy bien. Pues nada, me tengo que dedicar en los próximos 4 meses así a profundizar. A ver si realmente por ahí hay un camino. Bueno, vamos a volver a los Roerich, aunque ya queda muy poquito. Bueno, queda muchísimo que decir, pero no vamos a estar Ahora aquí lo dejamos para otra. No, pero mira, muy rápido. Una cosa que me sorprendió. Los Roerich fueron conscientes, porque, a ver, hizo muchas predicciones en Moria, por ejemplo, que en Rusia se instauraría una monarquía, que Lenin moriría en tal fecha, luego murió más tarde. Luego, en el caso de Stalin, pues eso, primero que se iba a morir, luego que los gulags en el fondo formaban parte de la gran purificación. Y ellos llegan a un punto en que sí, son conscientes de los fallos en las predicciones políticas del Moria. No los Estados Unidos de Asia pues parece que no llegan a concretarse y sin embargo es una cosa que admiro. Siguen creyendo en el Moria. Es decir, hay un punto que es el verdadero corazón del corazón en el que al margen de los errores, ¿sabes? Al margen incluso de la posición jerárquica de ese ser ascendido que está en contacto contigo, entablas una relación de amistad y te das cuenta de que, aunque a lo mejor nada de lo que te haya dicho o algunas cosas de los que te haya dicho no se han cumplido, ese ideal te ha movido por una serie de senderos que han hecho de tu vida algo semejante a ese ideal. Es decir, una vida posible de Elena Rorich y Nicolás Rorich hubiera sido, pues, quedarse en Nueva York, pintar cuadritos, ir a tomar cócteles, y no.
precisamente todo este conglomerado de espiritismo, ¿sabes? Les lleva precisamente a esto, a tener una vida, como te decía antes, de héroes, ¿no? Y hay una frase que me encanta de Elena, la anoté aquí, y dice, a pesar de las predicciones del Moria, Elena dice, si el mundo sutil no existe, entonces tampoco es necesario preocuparse del mundo terrestre. Sí, me parece muy bestia esta frase, no sé qué significa para ti. Vamos a ver, el mundo sutil es el mundo invisible, el mundo que no vemos, o que ven las personas que tienen capacidad para verlo. Dentro del mundo sutil, digamos, se podrían establecer dos niveles. Mundo sutil inferior, al que podríamos llamar mundo astral, y el mundo ardiente. El mundo ardiente es el mundo en el que habitan los grandes seres. Todos estos seres de la jerarquía, de Shambhala, etcétera, etcétera, etcétera. Señores de la llama, ¿no? Sí. Los señores de la llama que vienen de, según me recuerdo de tu libro, tienen que ver con Sanat Kumara. Oye, no me gustaría que hablases también luego un poquito para la gente que no lo conozca de Sanat Kumara, por favor, que es un personaje que yo admiro. Sí, Bueno, luego. sí. Decía que el mundo ardiente es el mundo de los grandes seres. ¿Por qué se dice que si el mundo sutil no existiese, El el mundo terrestre tampoco. terrenal no tendría sentido o algo Sí, así? ¿No? exactamente, sí. Vale. Porque los habitantes del mundo sutil han sido seres humanos. Mm, Son seres humanos que, como he dicho anteriormente, han triunfado sobre la naturaleza inferior. Entonces ya no tienen la necesidad de reencarnar para purificarse, porque son puros. Pero estos seres humanos ayudan a que el resto de seres humanos puedan alcanzar el mismo objetivo suyo, el mismo logro suyo. ujú. Mayor acto de amor no hay. No, Si el mundo sutil no existiese, ¿qué sería de la humanidad? habría que ¿Quién? inventárselo, habría que inventárselo en todo caso. No, no, en serio, si no existiese, alguien tendría que inventárselo, porque entonces, ¿qué nos quedaría? Sálvame Sí, deluxe. pero te lo inventas en base a qué construcción arquetípica, a una construcción perfecta o una construcción arquetípica humana. Pues mira, de acuerdo a la Ni Yoga, yo lo construiría de acuerdo a los dictados de mi corazón. Es decir, hay un punto que es un punto casi abismal, donde me imagino que Elena Rorich pues diría, a ver, ¿esto qué es? ¿Un espíritu? ¿Es una medium que me está diciendo que Alan Ming va a ser mi guía? Y hay un punto donde, oye, solo se sostiene el corazón. Hay un punto donde, yo no sé qué Claro. iniciación será, si la cuarta, la quinta o la séptima, donde solo se sostiene o donde solo te sostienes en el corazón. Y el resto me imagino que es un auténtico abismo y tiras para adelante solo con la luz de tu corazón. Pero es una cosa personal esto que digo. El corazón es digamos, es la clave del discernimiento entre la verdad y la distorsión o la mentira. Cuando tú alcanzas la iluminación, digamos, tu guía es el corazón. Eres corazón en acción. Por eso Torgon Salidarian dice que Agni Yoga es la manifestación del ser, es la manifestación de la divinidad en la vida. Por eso el sendero del Agni Yoga se recorre entre la tercera y la cuarta iniciación. Ujú. ¿Eh? Que esto no solo lo expresan los libros de la enseñanza, también hablan de ello Torgon Salidarian, también habla de ello Vicente Beltrán Anglada, que perteneció a la Escuela Arcana y, por cierto, tuvo un tratamiento que dejaba mucho que desear por parte de la Escuela Arcana cuando él estuvo en Suiza, y lo sé por personas que han estado con él, no uno, sino varios, y en Petit Comité lo contaban. Pues qué pena, porque oye, me encanta Vicente Beltrán Anglada. Sí, sí, sí. Ha conseguido, entre comillas, no conozco al señor Torcon, los libros del señor Torcon, pero bueno, creo que Vicente Beltrán Anglada también consiguió, entre comillas, bajar a tierra un poco el mensaje de Alice Valley y hacerlo accesible al público Sí. hispanohablante. Ujú. Bueno, un abrazo ahí donde esté Vicente Beltrán Anglada, de verdad. Pues lo que decíamos, los seres humanos tienen que construir el mundo arquetípico en el que se encuentran los seres de la jerarquía.
Pero no se nos olvide una cosa, digamos, el llegar a ese mundo de superhombre no es el fin. Ya, ya. Una de las claves del Agni Yoga es precisamente que la evolución es infinita. Nos inculcan en los aforismos que la evolución es infinita, que tú tienes, digamos, que liberarte del reino humano para llegar al reino de los superhombres. Pero es que por encima de este reino está digamos, el reino solar, el Ujú, reino galáctico. ujú. Es un proceso infinito. Entonces aquí tiene que ver un poco lo de lo que me preguntabas de Sanat Kumara. Según la leyenda, eh, cu- eh, los planetas, tal y como explicó Blavatsky en sus libros, eh, se van formando en una serie de rondas en las que la concepción arquetípica concebida en la mente divina, digamos, se va plasmando. Se van construyendo diferentes globos en los que los reinos mineral, vegetal, animal y humano pues se van consolidando. Y hay un momento en el que, digamos, se tiene que hacer realidad un poco la base de lo que es actualmente nuestro planeta, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, pues acuden a nuestro planeta procedente de Venus los Kumaras, que son los seres de la llama que hacen mención las enseñanzas orientales. Y en lo que era el desierto del Gobi, que por aquel entonces era un mar, se constituye la primera ubicación de Shambhala. De Shambhala. Mm. Y, y bueno, entonces Sanat Kumara, digamos, al frente es como el jefe de la jerarquía y va dando... El concepto de jerarquía es que es muy interesante porque es un concepto piramidal y el ser humano, por su naturaleza egoica, tiende a huir o a no calificar como positivo la, la evolución piramidal. Pero es ley divina, es que es así. Al frente de toda organización tiene que estar la persona más capacitada. Y espiritualmente la persona más capacitada para regir los designios del planeta era Sanat Kumara. Ujú. Los demás Kumaras le ayudaban en su función. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Y por cierto, no sé si en la enseñanza de Ni Yoga, pero en el Puente de la Libertad, nadie quiere en el sistema solar, ningún ser quiere hacerse cargo de venirse a la Tierra y pasarse aquí no sé cuántos millones de años para que empiece a emitir luz. El único que acepta ese sacrificio es Sanat Kumara. Hombre, es que un sacrificio que requiere mucho amor, ¿eh? Y mucha paciencia. Sí, sí, ya ves tú. Y sobre todo con lo díscolo que somos los seres humanos, ¿no? En fin, entonces, con el paso del tiempo, pues sabes que hubo varias razas y bueno, y parte de los seres que en su día vinieron y formaron parte de Shambhala, pues ya cuando cumplieron su misión y hubo seres humanos que habían adquirido la capacidad de ocupar su lugar, se fueron marchando. Ujú. Y bueno, es un proceso jerárquico, pero entendiendo la jerarquía eh, como la transmisión a los planos inferiores de la perfección. Muy bien, muy buena Lo debemos definición. de entender así, no como un acto, como un acaparar poder para hacer lo que yo quiero, no. No hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Muy bien, muy bien. Pues oye, con esto que acabas de decir, me gustaría ir acabando la entrevista con una frase. Bueno, primero dos cosas. Si yo quiero, si yo quiero continuar con la enseñanza, si yo quiero implementar la enseñanza de mi yoga en mi vida, que la hago a nivel individual, hay que Sí. contactar con algún grupo, porque claro, en el caso de Rorich había un grupo, un círculo alrededor de ellos, ¿no? A través de los cuales ahora es una enseñanza individual, ¿no? Ya sabes que el dicho hermético que dice cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Significa que primero te tienes que preparar y bueno, en función de tu preparación ya dispondrá Dios Muy si te bien. debes de agrupar, no te debes de agrupar, en fin. Pero eso, no hay una escuela arcana, como en el caso de Alice Valley, No, que no. agrupe a todos los estudiantes de Agni Yoga. No. El estudio de las Yoga es un estudio individual. Muy bien. Lo que ocurre que es bueno agruparte, pero la enseñanza habla mucho de la naturaleza de los grupos. Ujú.
los grupos tienen que estar compuestos por personas muy afines y grupos pequeñitos, no Sí, muchas personas, para que todos vayan a una. muy bien. Es decir, el tema de los grupos yo creo que está un poco mal entendido, ¿eh? Vale, Es una vale. mezcolanza en la que no cabe todo, no cabe Muy todo. bien. Entonces, la enseñanza del Agni Yoga es individual y el que haya pequeños grupos de estudiantes de Agni Yoga es positivo porque hay muchas formas de estudiarla. Nosotros, por ejemplo, el sistema que seguimos es elegimos un libro y vamos estudiando o analizando día a día un aforismo. Ujú. Claro, como comprenderás, la interpretación del aforismo es diferente según quien la haga. Pero eso no significa que sea ni mejor ni peor. Ya, Es ya, la ya. interpretación acorde a tu nivel de conciencia. Y Yo lo voy a hacer a lo bestia, ¿sabes? Sesiones de espiritismo a la antigua usanza, eh, bueno, eso, una mesa redonda y, bueno, y alguien con sonidos guturales. No, una broma, hombre. Pero, bueno, tampoco descartéis. No, porque es una cosa que pasa también en antroposofía. Y, a ver, reducir la enseñanza a leer libros a nivel no. personal, no sé, no, Pero es que algo falla mira, ahí. lo bueno que tiene la enseñanza del Agni Yoga, si conectas con ella es que te cambia la vida, te Ujú, transforma. ujú, No sabes lo que ocurre, no sabes a qué es debido, pero te transforma. Y eso no significa que adquieras capacidad sobrenatural, que te vuelvas clarividente, que te vuelvas clariaudente. No, no. Esas son cuestiones que vendrán con el paso del tiempo. ujú. Pero hay que entender muy bien lo que significa la enseñanza de la Agni Yoga. Y es un esfuerzo por vencer todos los aspectos egoicos que dominan nuestra vida. Qué buena síntesis. Y se Es vencen a que, través y se vencen a través del corazón, no de la mente. claro, claro, tú no, la enseñanza tiene la particularidad de que no la puedes analizar mentalmente, digamos, con raciocinio. No, 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 no. Yo, por ejemplo, yo aconsejo cuando se leen libros de, o sea, aforismos de la enseñanza, que primero se haga una lectura general del aforismo. Porque primero las traducciones a veces dejan mucho que desear. Ujú. Y, y luego a veces se detiene en conceptos que tienden a equivocarte, porque te centras en ese concepto y te pierdes la generalidad de lo que te transmite el aforismo. Muy bien, Entonces tú haz una lectura general a ver qué idea captas y muy luego bien. ya profundiza. Y a lo mejor no te enteras de nada, ¿eh? También te lo digo. Ya, Que a lo ya. mejor lee el aforismo y dice, ¿qué habrá querido decir aquí Elena o el maestro o quien sea? Pero bueno, no te En mi preocupes. caso, cuando leo los aforismos de Agni Yoga, tampoco busco entender nada. Es decir, de hecho, mira, cuando hice la tesis doctoral de Rudolf Steiner, me iba para Barcelona a hacer el examen y no me llevé ningún libro de Steiner. Me llevé Las hojas del jardín de Moria, el uno además, que es el más, entre comillas, el más espiritista, el más, ¿sabes? El más bruto, por así decirlo, ¿no? Me lo llevé porque necesitaba compañía, pero no una compañía mental. Y bueno, ese libro me acompañó. De hecho, luego me influyó porque me propusieron hacer un libro basado en la tesis doctoral y yo no quería repetir lo mismo. ¿Y sabe lo que dije? Estaba tan quemado mentalmente que dije, voy a hacer como en Hojas de Jardín de Moria. Voy a hacer un libro de filosofía, pero en vez de hacer como Alice Valley, que desarrolla ideas durante muchas páginas, voy a intentar que sean frases que pasan por mi mente, incluso a veces súper desconectadas, e intentar que eso todo cuadre en un conjunto. Bueno, para quien no lo sepa, le debo a Hojas de Jardín de Moria, número uno, mi introducción en los libros de filosofía. ¿Por qué te crees que ese libro se llama La llamada? Ah, mira tú. Porque es un banderín de enganche. Hojas del Jardín de Moria, cuando lo lee, a menos la impresión que me da a mí, que le da a otras muchas personas, ¿no? Que es como si el maestro te hablase a ti. Sí. Es una impresión personal, puedo estar equivocado, ¿no? Pero es Mm. la impresión que a mí me provoca. Y a lo largo del desarrollo del libro te va dando muchísimas claves. Es como un compendio de toda la enseñanza. Luego lo desarrolla, Sí. lógicamente, pero es como un compendio. Y yo hice una vez una exposición, porque hice un trabajo sobre este libro y, digamos, lo desglosé. Y al final de la exposición, uno de los que estaba allí de oyente
dijo, es que has descrito la vida del discipulado. Caray. Es decir, Hojas del Jardín de Moria es un libro que, digamos, te enseña el camino que debes de seguir. Es la llamada. Por eso hay personas que comienzan a leerlo y no hay forma de que se enganchen a él. No les llama, entonces Claro. ya está, no es su momento, ya llegará su momento. Ujú. Yo le debo a mi mujer conocer a Agni Yoga, ¿eh? Bueno, a tu libro, pero antes mi mujer. Lo que pasa es que no le hacía caso a los libros que tenía de Agni Yoga. Ujú. Y bueno, solo hasta hace muy poco, pues me fue entrando, pero no a través de la mente. Me fue entrando a través de el corazón, pero no de una manera emocional. Es un corazón ardiente. Digamos que Sí, es una enseñanza ardiente. claro. Vamos, no es de color rosa, más bien es de color rojo flamígero. Es fuego, fuego, fuego divino. Por eso Torgon Sariadarian dice el sendero del Agni Yoga significa la manifestación de la divinidad a través tuya, la manifestación de tu ser interno. Cara, eso es muy sufí, decía Al-Halaj. Yo soy la verdad. Eso es muy sufí, debe de ser reminiscencias sufíes de Torcon. Ujú. Una cosilla, ya perdón, dime. No, que no quería pasar por encima. Has mencionado maestros ascendidos, Sí. no has mencionado la filosofía del yo soy, pero te la menciono yo. Sí, le he dedicado un programa entero. Eh, Quiero decir con esto que son pseudo, bajo mi criterio puedo estar equivocado, ¿eh? Sí, por supuesto. Y desde el respeto, ¿vale? Sí. Las considero pseudo enseñanzas. Porque mira, Agni Yoga te habla del esfuerzo personal por alcanzar el nivel de los grandes maestros. No que los maestros vengan y hagan el trabajo por ti. Ujú, muy bien. Hay una diferencia. Otra cosa, en los libros de Agni Yoga tú no esperes encontrar datos, conocimientos, ¿no? Encuentras ideas Ideas, sí. y luego tú las tienes que desarrollar y experimentar. La clave del Agni Yoga es la aplicación práctica en la vida, por eso se llama enseñanza de la ética viva. La ética Y, viviente. y- y para finalizar, con tu permiso, Sí, sí, tranquilo. eh, te dije que Jesús de Nazaret, el Cristo, es el gran referente de la enseñanza. Y, y este referente lo expresa el maestro Moria magistralmente con la expresión con pies humanos y manos humanas. Mm, Esta expresión está recogida en un aforismo de Hojas del Jardín de Moria 2, Iluminación, en el que cuenta una historia, la explico en el libro, también la he explicado en muchas conferencias, y en definitiva es que un maestro de una caravana, o sea, el guía de una caravana pierde el rumbo por la noche y se encuentra a Cristo en la arena. Le explica bueno, que la caravana ha perdido el rumbo y que tiene que esperar los signos de las estrellas para recuperar el rumbo. Todo muy simbólico, evidentemente. Y entonces Cristo, con su callado de bambú, hace unos dibujos en la arena. Los dibujos son, en primer lugar, un cuadrado en el que deja impreso su pie y expresa la frase verdaderamente con pies humanos. A continuación, un cuadrado en la parte derecha deja impresa la palma derecha de su mano y dice verdaderamente con manos humanas, y en el centro dibuja un pistilo que parece como una columna y un arco, como el arco de un templo, un domo que une los dos cuadrados, ¿no? Y que dice que cuando el templo esté finalizado, florecerá el pistilo plantado por mí. ¿A qué hace referencia este aforismo? A que todo ser humano debe de seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret para convertirse en Jesús el Cristo. Que Jesús de Nazaret no fue un ser divino, fue un ser humano como nosotros, que caminó por la tierra a lo largo de muchas vidas, conociendo muchas enseñanzas,
que construyó su templo interior a lo largo de sus vidas y del conocimiento y la aplicación práctica de las enseñanzas que iba aprendiendo. Y que esa construcción finalizó con el arco del domo. El arco del domo es la enseñanza del anillo. Cuando eso se consigue, florece el pistilo plantado por mí, es decir, la naturaleza crística aflora. Y entonces dejas de ser Jesús de Nazaret y te conviertes en Jesús el Cristo. Comienzas a recorrer el sendero de las Niyoga entre la tercera y la cuarta iniciación. Muy bien. Solo dos cosas para terminar, porque claro, quizá he mundanizado mucho la enseñanza del Agni Yoga. Hay dos milagros en el Agni Yoga. Uno es la piedra negra, que le llega al principio de la enseñanza, a Elena y a Nicolás, si quieres puedes hablar de ello. Y al final, creo que representa la piedra Chintamani. Y al final de la enseñanza les llega también el cáliz de Buda. Antes de que les llegue, bueno, el maestro Moria pues les avisa de que les va a llegar un milagro y bueno, llegar les llega, ¿no? Si quieres hablar un poco de la piedra negra para ir acabando con esto, la piedra Bueno, Chintamani. la piedra Chintamani hace referencia a un meteorito que, según la leyenda tibetana, procedía de Orión y atravesó los Himalayas y llegó al Tíbet. Llegó a la ubicación de Shambhala y la porción principal está en lo que ellos denominan la torre de Shambhala o la torre de Chum. Y existe una porción itinerante que se va entregando a seres humanos que son dignos de portarla. Lógicamente existe una influencia magnética y la gran porción que se encuentra en Shambhala, pues a través del magnetismo, pues digamos, ayuda, actúa como un potenciador de, de todos los mensajes, de todos los pensamientos, de todas las intenciones, del propósito que desde Shambhala se transmite hacia la humanidad. La porción itinerante ha estado en manos, según la leyenda, la cuenta Elena, aunque es difícil de seguir los pasos a veces, en manos de determinadas personas, ¿no? Y en este caso la recibieron ellos de una forma anónima, la recibieron, estaban en París preparándose para marcharse a la expedición de Asia Central, y les llegó una caja procedente de un banco. Y en esta caja, pues cuando la abrieron, además la caja tenía por dentro la firma del maestro Moria, o Sí, sea, no por fuera la firma por del fuera. maestro Moria, y cuando la abrieron estaba el cofre, el famoso cofre que pinta Nicolás en numerosos cuadros, y en su interior la porción itinerante. Esta porción itinerante ellos la llevaron por toda Asia Central, evidentemente para magnetizar y potenciar el propósito. El propósito posiblemente fuese la construcción de ese estado budista, Sí. no dogmático, es decir, el nuevo estado budista al que ha hecho referencia. Entonces ellos la llevaron por toda Asia Central y cuando ya estaban de regreso, estaban por la cordillera de Tangla, en las estribaciones del Brahmaputra, pues llegó un momento en el que el jefe de la caravana se detuvo y le dijeron, ¿qué pasa? Dice, no, que esto es la frontera de Zambala, desde aquí no podemos pasar. Y entonces ellos, cuando digo ellos, sé que fue Elena y Nicolás, lo que no sé si su hijo Yuri, que es quien le acompañó en la expedición, también pasó con ellos, ¿no? Entonces ellos atravesaron, estuvieron 3 días perdidos y regresaron. Cuando regresaron, los recibieron como dioses, ¿no? Caray. Porque ningún ser humano había conseguido aquello. Yo supongo, porque no hay referencia al respecto, supongo que una vez cumplida su misión, ellos entregaron la piedra Sintamani donde correspondiese, ¿no? Muy bien. Y Hay sobre el fotos, cáliz para de para Buda, quien no lo sepa, hay fotos, ¿eh? Es decir, hay sí, fotos, fotos de... Sí, esto no sí. es una leyenda, hay fotos de esa No, piedra no, no, en no, manos de los Roerich. es verídico. Hay fotos del cofre que recibieron, de la carta y de la piedra, ¿no? Hay fotos de todo. Y respecto al cáliz de Buda, yo no tengo claro si fue físico o simbólico. Yo tampoco, sí, yo A tampoco. ver, yo me inclino más bien porque fue simbólico, ¿no? Ujú. Muy bien, Más bien, vamos, muy bien. Pues oye, Francisco, muchísimas gracias de verdad a ti. por este baño de fuego de la sabiduría, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ti, a Lola, y, y nada, que la gente, por favor, se adentre en el Agni Yoga
o bien a través de tu libro, El legado del Agni Yoga, o bien a través de los libros del Agni Yoga Society, que son libros que se pueden descargar gratuitamente en la página. Efectivamente. También son libros muy baratitos los libros de papel, con lo cual están al alcance de todos los públicos. Bueno, pues muchas gracias por introducir la enseñanza del Agni Yoga a los amigos de la taberna de Rudolf Steiner. Espero que sirva de algo. No, claro que va a ser. Claro que va a servir. Claro que va a servir. ¿Por qué piensas que no va a servir? No, porque era, no es pretencioso lo que voy a decir. No, a ver. Enseñanza para los elegidos. No es que sea enseñanza para los elegidos. La enseñanza del Agni Yoga es una enseñanza que repele a muchas personas. Es decir, personas que tú conoces, que son Sí, sí. espirituales, pero que no se identifican con ella. Y todo es porque yo lo interpreto como que es la culminación del viaje espiritual. La culminación del viaje espiritual para poder recorrer ese sendero del Agni Yoga. La enseñanza del Agni Yoga, los libros del Agni Yoga, lo único que hacen es prepararnos. Por eso, cuando hay muchas personas que abiertamente dicen, a veces con excesiva ligereza, yo practico el Agni Yoga, la atención continua, la serena expectación, esas son palabras mayores. Serena expectación, ¿qué es? El estado latente del alma. Atención plena, tú puedes tener atención plena un ser humano en la vida actual, como somos con nuestros defectos, las 24 horas del día. Es una quimera. Entonces, podemos tener destellos de Agni Yoga. Eso sí, podemos tener momentos en los que incluso tú expreses un mensaje que luego dices, ¿y yo cómo he sido capaz de decir esto? Eso lo interpreto yo como manifestaciones de Agni Yoga. Pero practicar el Agni Yoga, eso son palabras mayores. Sí, ¿Eh? sí, sí. Por eso digo que la enseñanza del Agni Yoga, si la queremos abordar, la tenemos que abordar sin pretensiones, Vale. no con el ánimo de aprender. La tenemos que abordar con el ánimo de sentir, con el ánimo de despertar. La enseñanza del Agni Yoga, el objetivo es abrir nuestra conciencia. ¿Qué significa abrir nuestra conciencia? Que si antes creíamos en dogmas, tenemos que dejar de creer en dogmas. Que si antes creíamos en maestros espirituales muy utópicos, debemos de dejar de creer en esos maestros espirituales tan utópicos. Porque precisamente en la enseñanza, bueno, más que en la enseñanza, en las cartas de Elena Roeri, se dice que si realmente se supiese cuál ha sido la vida y las vidas de los maestros, a la gente se le descorrería muchos velos. Estoy salvado entonces, a pesar de mi egoísmo, de mi deseo de dinero, etcétera, etcétera, todavía tengo una oportunidad. Gracias. Sí, hombre, todos tenemos. Lo has arreglado al final. Oye, Francisco, un abrazo muy grande y gracias sobre todo por esto último también. Gracias a ti por darme la oportunidad.